Bien, entonces tenemos estos chakras. Lo que vamos a vivir al principio es lo que se llama nivel de emanación. El nivel de emanación, que es la primera frecuencia, es donde surgen las cosas, como Platón le llamaba el mundo de las ideas. Donde surgen las cosas, que está entre el magnetismo y la geometría. Entre el magnetismo y la geometría se experimenta la creación del alma. Diferencia entre espíritu y alma, que algunas personas todavía no saben. Espíritu, recuerdo, esencia divina. Alma, energía de diferentes frecuencias. ¿Otra vez? Espíritu, frecuencia divina, conciencia divina. Alma, energía en diferentes frecuencias. ¿Sí? El alma es el vehículo por el cual el espíritu va a poder transformarse y experimentar. El alma, a través del amor y a través de la sabiduría, va a crear el Merkaba, que permite la creación de entidades. Las entidades son entonces los primeros seres que van a experimentar lo que llamamos el nivel angelical. El nivel angelical son todos los seres que se componen por un Merkaba. El Merkaba entonces es el movimiento constante a través del amor con el orden y el eje de la sabiduría. ¿Sí? ¿Entendés ahí? Nosotros, ustedes, todos nosotros, estamos compuestos por un Merkaba. Y cada átomo y célula que hay en su cuerpo y a su alrededor también. Cada célula tiene un Merkaba también porque es un cuerpo físico. Lo único que no tiene Merkaba es el espíritu, porque el espíritu es esencia. Es el Merkaba, es el todo. ¿Sí? Bueno, los angelicales entonces son los primeros seres que van a empezar la experimentación. Fíjense dónde están, entre la 11 y la 12. Hasta ahí se experimenta el amor y la sabiduría en su máximo esplendor. Es donde todo es perfecto, lo que llaman la gloria divina, lo que llaman no sé qué otro nombre le podría poner. La dicha. Ni siquiera la felicidad, es un estado de plenitud. Eso, es un estado de plenitud. La felicidad incluso es una emoción. ¿Sí? Esto es un estado de plenitud. Soy pleno. No existe ni bien ni mal. Todo esto es junto. ¿Sí? Sí, emoción y sentimiento. Importante. La diferencia entre emoción y sentimiento es que, imaginemos, para graficarlo, recordemos las ondas y las frecuencias. Una frecuencia. ¿Sí? Una frecuencia que transmite un sonido y una luz. ¿Sí? La luz se va moviendo así por el universo. Si un sonido y una frecuencia se van moviendo así sutilmente, esto se llama sentimiento. El sentimiento es una frecuencia constante que nos permite la modificación, que es constante. El sentimiento que yo siento con alguien y que jamás cambia. ¿Sí? Lo que podría interpretarse, por ejemplo, entre un padre, madre y un hijo. ¿Sí? Por más que a veces tenemos ganas de romperle la cabeza, eso se llama emoción, el sentimiento de padres e hijos es constante. ¿Sí? A pesar de todo, te amo incondicionalmente. No sé si funciona mucho en la Tierra, pero no importa. Yo creo que algún día sí. Entonces, eso es un sentimiento. La emoción es esto. ¿Sí? La emoción es cuando la frecuencia sufre una descarga energética innecesaria. ¿Sí? Esa es la emoción. Sentimiento, una frecuencia constante. Emoción, picos de frecuencia. ¿Sí? Como estática en la energía. ¿Sí? Esa es la emoción. La emoción tiene un periodo, mientras que el sentimiento es constante. ¿Sí? Esa es la diferencia entre emoción y sentimiento.
podríamos también interpretar que el sentimiento es nuestro propósito, ¿sí? El sentimiento es el propósito. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a dónde vamos, co-creamos a dónde vamos, no perdemos el eje de dónde vamos. Y la emoción es la energía que nos impulsa a seguir haciéndolo, ¿sí? Cuando recibimos un impulso de emociones, a lo mejor es una felicidad o algo denso, pero esa energía, este punto, este pico de frecuencia, nos da un impulso y un salto a seguir avanzando, ¿sí? Son momentáneas las emociones. Después vamos a hablar más también de cómo surgen tan caóticas en nuestro cuerpo humano. Los angelicales entonces deciden en este momento poder empezar a experimentar, y para hacerlo se van a desdoblar, y por lo tanto todo lo que antes estaba integrado ahora se va a empezar a diferenciar en sectores. Esos primeros sectores que aparecen son los crísticos y los sabios. Por más que todos vengamos de lo mismo, acá empieza a haber una especie de diferencia. ¿La diferencia cuál es? La creación de los sistemas y el servicio al sistema creado. ¿Sí? ¿Entendió la diferencia? Estos normalmente no crean sistemas. Un sistema, por ejemplo, un sistema solar, ¿sí? Estos no crean el sistema solar. Estos crean un sistema solar. Son seres, entidades sin barba ni bastón, ¿sí? Entidades gigantes que forman un sistema solar, un sol con sus planetas. Estos son los que van a servir para que ese sistema solar funcione adecuadamente. ¿Se entiende? ¿No? Es como el que crea una casa, ¿sí? O sea, este es el arquitecto, y este es el decorador. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien humano. Arquitecto, decorador, por decirlo así. Es el que viene al servicio de lo creado. ¿Sí? Bueno, ahora, fíjense que crísticos es una palabra muy conocida, porque se nos ha repetido mucho tiempo. Cristo, 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 Cristo. Jesucristo, ¿sí? Pero más que Jesús es Cristo, porque todo será Mahoma es Cristo, ¿sí? Buda es Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el que vino al servicio de la humanidad, el que vino a ofrecer un servicio como servidor de la humanidad o de un sistema. Todo esto no existe todavía, solo existe hasta acá, dimensión número 9. ¿Eso qué implica? Que todos los que venimos, ustedes, todos los que venimos de allá, ¿qué vamos a hacer antes de hacer todo esto? Vamos a ser arquitectos y luego decoradores. A algunos les va a gustar mucho ser decoradores y a otros les va a gustar ser arquitectos. Van a seguir trabajando con la arquitectura universal y otros con el servicio a lo creado. ¿Sí? Por eso mismo todos nos sentimos relacionados con la figura de Cristo, porque el Cristo es un ejemplo vívido de lo que nosotros somos también. Somos seres que venimos al servicio de una experiencia de una creación, ¿sí? Pero nos desconectamos de ese propósito, entonces estamos como divagando y no sabemos hacia dónde ir. Entonces los Cristos que vienen directos y puros y dicen, he aquí el camino, yo soy la luz, o lo que sea, todos dicen, por ahí, ¿sí? Entonces empiezan a seguirlo todos a esos Cristos o maestros o como les quieran llamar, porque tienen contacto directo con la esencia crística del servicio, y otros tienen contacto directo con la esencia de la arquitectura, del sistema. ¿Sí? Sí. Se hablaba de que a partir de los años 80 se había incrementado la frecuencia, o sea, índigo. Cuando hablamos de Jesús, ¿él tenía esa frecuencia índigo aumentada o qué color se veía? Sí, la frecuencia normalmente de los que vienen a cambiar sistemas es color violeta índigo, ¿sí? El color de la transmutación. Entonces, no significa que solo los índigos vinieron a partir de los 80, ¿sí? A partir de los 80 lo que sucedió es que la Tierra entera se convirtió en índigo, ¿sí? Entre los años 85, más aproximadamente, 87 sobre todo, hacia el año 2000-2001, la frecuencia planetaria era índigo. Planetaria, no de la gente, de un individuo, sino planetaria.
Entonces las generaciones que nacieron entre los 80 y pico a los 90 y pico, 2000, eran índigo, por simplemente nacer en un planeta índigo. Diferentes de los que nacieron antes de los 80. Antes de los 80 nacían oleadas, o grupos, o salpicados por ahí, o 2 o 3, lo cual los hacía resaltar bastante, ¿no? Entonces de repente nacía un índigo por ahí en el medioevo y todos les llamaban la atención y todos decían, oh, un sabio, después venía alguien y lo metió en una hoguera. Y así con todos, ¿no? A Cristo lo crucificaron, bla, bla. Lo bueno de ahora es que hay tantos que, bueno, ahora se encarga la farmacéutica, ¿no? Ya no es crucifixión ni hoguera, pero bueno, las farmacéuticas hacen lo suyo, ¿no? Sí. A ellos. La pregunta es, hemos visto mucho en la historia cómo los crísticos se han presentado, ¿sí?, ante nosotros como humanidad, pero los sabios, ¿de qué manera se presentan en nuestra historia? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, normalmente porque los crísticos están al servicio de la transformación a través del amor, ¿sí?, y los sabios están al servicio de la transformación como sea. El sabio dice, sobra gente, mata gente. No es sabio, podría interpretarse, ¿sí? Es sistemático. Es un sistema, ¿sí? Hay un virus, matemos el virus. Hay que hacer una revolución política, se hace una revolución política, ¿sí? Francia, la revolución industrial. Es más colectivo y sistemático, no a través del servicio del amor por el ser, sino por el amor al sistema, ¿sí? Es transformar un sistema, no importa cómo. Normalmente, si es conectado, va a ser positivo, ¿sí? O sea, va a ser un cambio que nos ayude a todos. Si no es conectado, va a ser un cambio que destruya a muchos, ¿sí? Lo mismo con el crístico. El amor puede ayudarnos o exterminarnos. Depende cuánto nos ame una persona. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces en la historia también ha habido gente que por amor a su cultura ha exterminado otras culturas. Sí, Hitler era más sabio. Él tenía un sistema que general y armó un sistema y dijo, el que no me sirve afuera. ¿Sí? Y como no se quisieron ir, pues lo mató. Listo, ya está. Se terminó. ¿Sí? Eso implica que su sistema es sistema sabio, pero estaba desconectado y por lo tanto lo hizo como se le antojó, lo cual eso es un karma para su cuerpo emocional, ¿sí? Pero el propósito de su espíritu se cumple. ¿Se entiende la diferencia? Propósito de espíritu, propósito del alma. El alma vive y se carga de la experiencia, el espíritu dice listo, a otra, ¿sí? Es más o menos así. El espíritu no tiene alma, por lo tanto no tiene emociones, solo es. ¿Sí? Por eso les hablé al principio de miremos todo con neutralidad a partir de ahora. Críticos y sabios, entonces. Los críticos y sabios van a ser los que empiecen a trabajar para el nivel de integración. El nivel de integración empieza a partir de la sexta dimensión, que es el lugar donde se da la mayor cantidad de transformación geométrica del todo. Por ejemplo, la mente de un niño autista está en sexta dimensión, porque es un ser que no puede crear en la materia, pero que es constantemente transformador en su conciencia, ¿sí? Por eso su mente está en sexta dimensión. Cuando nosotros logramos estar en sexta dimensión, somos co-creadores innatos, ¿sí? Como que lo hacemos sin pensar, lo co-creamos así como si nada. Co-crear en la 3D es mucho más difícil, en la sexta es más fácil. El nivel de integración implica que todo lo que se co-cree se tiene que empezar a integrar, ¿sí? En la quinta, cuarta y tercera dimensión tenemos que integrar lo que co-creamos constantemente. Ese es el nivel de integración. Hasta acá creamos y experimentamos. Desde acá integramos. También lo experimentamos.
Para poder hacer esto necesitamos transformarnos constantemente y la forma de transformarnos es pasar la barrera del tiempo. El tiempo surge a partir de la quinta dimensión, porque a partir de la quinta dimensión aparece la geometría densa. Y como aparece la geometría densa, empieza el tiempo. Hasta acá el tiempo es relativo, porque depende de la frecuencia del ser. Si mi frecuencia es muy alta, el tiempo es muy largo. Si mi frecuencia es muy densa, el tiempo es muy corto, ¿sí? Eso es lo que explica la vida de una persona, la vida de un ser. ¿Sí? El tema anterior, no entendí una cosa. Puede ser que lo haya entendido mal. ¿Cómo? Puede ser que lo haya entendido mal, porque me quedó como una ambivalencia. Si nos pides pues que miremos todo por neutralidad, Neutralidad. ¿cierto? Pero cuando estabas hablando de lo de Hitler, quedó como que él no había tenido claro el mundo de las emociones y después pues tal vez no se conectó o lo que hizo no hizo bien porque eso es sin emoción. ¿O no? Habla de la diferencia entre ser con emoción y ser sin emoción. Eso. Porque, sí, porque cuando el espíritu es así sin emociones, eso es lo que nos hace hacer las cosas en pensar En el cómo, en las consecuencias. Sí, No, el espíritu lo que intenta es experimentar todas las realidades posibles, ¿sí? Y el alma está dispuesta a experimentarlas, sin importar el cómo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que intenta el espíritu es llevarse a la máxima experimentación posible. Como es esencia pura, no puede entrar en la materia, porque solo puede desdoblar la materia, crearla a partir de sí. Entonces, si la crea a partir de sí, solo necesita vehículos para experimentarla. El espíritu no es que le da igual lo que le pasa al alma, ¿sí? No es que le da igual como, bueno, no importa, que sobre el alma todo yo ya experimenté. No, sino que el espíritu lleva esa existencia y esa co-creación del alma. En tanto el alma no logre superarlo, el espíritu tampoco lo puede superar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? El propósito del alma, por ejemplo, hablando como ayer también lo hablé, hablando del ejemplo de Hitler, que es algo que todo el mundo está como muy todavía sugestionado, normal. ¿Qué es lo que tiene que ver por acá el espíritu con el alma? El propósito del espíritu acá venía por dos lados, uno por el individual y otro por el colectivo, ¿sí? El propósito individual probablemente puede haber sido lograr trascender la máxima oscuridad, ¿sí? Del espíritu. El espíritu dice, necesito yo como ser experimentar la trascendencia de la máxima oscuridad y por lo tanto tengo que convertirme en la máxima oscuridad para poder entenderla, ¿sí? Entonces su ser trabaja la máxima oscuridad para experimentarla, pero solo la puede trascender si libera esa oscuridad. Si el alma de ese ser no logra trascender la oscuridad que creó para experimentar, entonces queda atrapada en esa densidad, no puede salir de ese barro, de ese fango, ¿sí? Entonces el espíritu tiene que hacer lo posible por colaborar para que trascienda desde ese punto energético denso, ¿sí? No es que el espíritu se vaya, ya lo dice. Pero después estaba el otro propósito, el propósito colectivo, que era unificar Europa, ¿sí? El propósito colectivo era unificar Europa. Entonces el espíritu se siente feliz porque lo logró, porque después de la Segunda Guerra Mundial se creó la Unión Europea, se unió a Europa, que era lo que quería, ¿sí? Ya está, no lo hizo él directamente, lo hizo indirectamente, pero se generó eso. Pero su alma quedó atada al peso de todos los que sufrieron por esa unificación. Entonces el espíritu tiene que ahí lograr aprender la trascendencia de la máxima oscuridad. No es que el espíritu dice, yo lo hice, chao. No, tiene que trabajar sobre sí mismo la trascendencia de esa densidad. Es uno de los mayores aprendizajes de la existencia, embarrarse hasta acá. Por eso no se debe juzgar, porque ahí nace lo de... Cuando sales del cuerpo físico no puedes juzgar eso, porque fue lo que sí puedes hacer es tratar de explicar esto para que no vuelva a suceder, sabiendo que no es necesaria la experimentación de esa manera ya en este planeta. ¿Se entiende? ¿Sí? En su momento fue necesaria, ya no lo es, entonces que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, es una cosa así. Es trascenderlo, como fue un propósito colectivo, también lo tiene que trascender el colectivo, no solo ese ser, ¿sí?
Es un aprendizaje que todos elegimos y lo pusimos ahí para que nos enseñe algo. En colectivo. Sí. No, el espíritu puede tener a su cargo varias almas. ¿Sí? O sea, imagínense un espíritu con 3 almas que viven 4 vidas, 2 vidas, 1 vida. ¿Sí? Esto es lo que yo llamaría un espíritu corajudo. No lo aconsejo a no ser que estés muy capacitado. Si ya te cuesta con una sola vida, lo cansador que es acostarse a dormir y despertarse en otro lado. No sé si a alguno le pasa. ¿Sí? Este se fue a dormir. Listo, voy, me conecto con este, voy a este. ¿Sí? Entonces es un trabajo para espíritus que están capacitados para sostener varias realidades. Lo que llamamos universos paralelos a veces. Que no es un universo paralelo, sino que son varias realidades creadas por el mismo espíritu. ¿Sí? Sí. No escucho. Ser superior. El sinónimo de espíritu. Yo superior. El yo superior es el sinónimo de espíritu. El yo soy. Sí. ¿Cómo se trasciende ese punto máximo de densidad? ¿Cuando sale el espíritu o en ese mismo momento o tiene que volver a la materia para trascender? Normalmente pregunta que cómo se logra trascender ese punto de máxima densidad. Para trascender ese punto de máxima densidad necesitamos de la colaboración del amor de lo que nos rodea, nivel principal, y del amor por uno mismo, que no es ego. ¿Sí? El amarse a uno mismo y el sentirse amado por los demás es una de las primeras formas de poder trascender esa oscuridad. Por eso, mientras odiemos a los dictadores, por ejemplo, de la historia, vamos a estar todavía agotándonos a nosotros mismos. Porque si ellos movilizaron una gran conciencia alrededor, cuanta más gente le tire basura, más nos vamos a hundir todo porque nosotros lo pusimos ahí, energéticamente. Nosotros lo sostuvimos energéticamente, positivo o negativamente. Entonces, la única forma de que todos trascendamos es a través del amor incondicional. La única forma en que todo se trasciende, la máxima oscuridad se purga, es a través del amor incondicional en que todos los seres comparten la misma energía. ¿Sí? Y la misma energía no es amar a ese ser, es también los que odian a ese ser. Los que odian a ese ser también están alimentando energéticamente a ese ser. Es energía, no se entiende odio o amor, es energía. Sí. Este despertar afecta el desarrollo de nuestro ADN en este momento, de un Sí. doble hélice a múltiple hélice. ¿Y en qué relación tiene la comida, por ejemplo, con ese desarrollo? Ahora lo vamos a hablar. Vamos a centrarnos más en el tema de la alimentación ahora cuando lleguemos a la materia, para no comernos ningún paso. Lo que hacemos nosotros entonces, como hablaba recién, es que los seres, para poder experimentar esa densidad, necesitan seres de vehiculares. Esos seres vehiculares lo que hacen es experimentarse entre lo denso y lo sutil. ¿Por qué seres vehiculares? Porque son los que permiten el puente entre la materia y la luz. Ese puente entre la materia y la luz está hecho por seres estelares que viven muy cerca de estrellas. Estrellas como Pléyades, Vega, ¿sí? Arcturus, seres que están muy cerca de esas constelaciones y que vibran entre la octava y la cuarta dimensión. Por lo tanto, pueden estar en contacto con nosotros y a la vez en contacto con seres de mucha energía. Fíjense que no quiero decir superiores, seres de alta frecuencia o seres de baja frecuencia. ¿Sí? Baja frecuencia es denso, alta frecuencia es sutil, no es superior ni inferior. Hay seres muy superiores, entre comillas superiores, que deciden experimentar la máxima oscuridad. Por lo tanto, es muy relativo quién es más sabio, quién es más evolucionado, quién está por encima de él. ¿Sí? Es muy relativo. Entonces, estos seres van a ser de vehículo para nosotros. Y ahí es cuando vamos a empezar a hablar del ADN.
porque el ADN es el vehículo por el cual el potencial de la luz se plasma en el potencial de la materia. Por eso los seres galácticos son los que van a crear el cuerpo físico para poder experimentar la luz en su máxima densidad. Acá vamos a hablar de dos seres importantes que son los creadores de la máxima dualidad. Los creadores de la máxima dualidad son Luzbel y Mijael. ¿Los conocen? Luzbel es conocido como Lupus Vermosus, en latín, que es Luciferus, ¿sí? Lucifer fue conocido después como Satanás, en griego significa traicionero, o después diablo. ¿Qué significa Luzbel, Lupus Vermosus? Lupus, luz, Vermosus, hermosa. La luz más hermosa. ¿En qué dimensiones están? ¿Sí? Están por encima de la 11 dimensión. Los arcángeles, serafines, querubines son entidades que no tienen rostro, no tienen alas, no se visten con túnica, no se ponen sandalias, para que más o menos los ubiquen. Son entidades interdimensionales frecuenciales, tan grandes o más que galaxias, ¿sí? Sin forma alguna, sino que contienen en su cuerpo, al igual que yo, una articulación acá, ellos una galaxia. Una galaxia que se mueve en otra galaxia, ¿sí? Esas son los arcángeles, serafines y querubines. ¿Qué hacen esas entidades? Fíjense, son los seres de máxima luz, el ser del máximo servicio, el ser de la máxima luz. Hay muchos más, Uriel, etc. Zadkiel, bla bla bla, ¿sí? Todos los otros. Todos esos arcángeles tienen una función específica, pero ¿por qué pongo estos dos? Porque son los máximos creadores de los sistemas duales que a nosotros nos han enredado en la existencia. ¿Por qué? Porque Luzbel es el creador de la sabiduría universal, es el que nos guía hacia la luz infinita, ¿sí? Parece que estoy hablando satánicos. No. ¿Qué es este ser? ¿Qué es Luzbel? Luzbel es el ser que nos guía hacia la máxima divinidad. ¿Y cómo lo hace? Al igual que todos nosotros. Para poder llegar a la materia y enseñarnos sobre el camino hacia la divinidad, debe pasar por qué dimensión? La 11. ¿Qué hacía la 11? Dualidad. Nos enfrenta con nuestro propio ser en dualidad. Entonces la máxima luz, cuando atraviesa la 11 dimensión, se transforma en la máxima oscuridad, ¿sí? Y ahí empieza nuestra historia. Todos los seres que venimos de la sabiduría y del amor nos damos cuenta que para poder bajar nuestra frecuencia y dividir toda la creación, tenemos que empezar a apagar nuestra luz. ¿Por qué apagar nuestra luz? Porque nuestra luz es la esencia, y para poder entender las partes de la esencia tenemos que diversificarla. Entonces la dividimos en colores, y los colores en matices, y esos matices se van poniendo cada vez más oscuros, y entonces empiezan a ver las formas y los patrones, y se empiezan a dividir más. Un color no se ve bien con el otro por todos los matices que hay en el medio, y empieza la separación, la dualidad, el conflicto, el no comprenderse a sí mismo, ¿sí? Y crean la materia. La materia es el máximo punto de experimentación de la densidad de la luz. ¿Se entendió? Luzbel, ¿qué hace entonces? Crea los patrones necesarios para que nosotros podamos experimentar la máxima densidad de la luz. Entonces todos los seres de amor y sabiduría vamos y decimos, sí, vamos a densificarnos, vamos todos a densificarnos. Entonces todos vamos contentos con Luzbel. Y Mijael también, Mijael dice, sí, nosotros vamos a procurar que todo esté perfecto en esa densificación. Y cuando Mijael se pasa a la 11, se da cuenta de que la luz se transforma en oscuridad y dice, ojo, ¿sí? Que esa oscuridad no dañe el proceso de libertad del ser. A pesar de que se densifica, necesita siempre el libre albedrío para poder elegir en cada instante si decide seguir o no en esa experimentación. Y Luzbel dice, sí, tranquilo, está todo bien, ¿sí? Lo pueden seguir haciendo sin ningún problema todas las veces que quieran. Entonces empiezan a densificar, ¿sí? Empiezan a acercarse y empiezan a aparecer lo que llamamos ángeles de oscuridad y ángeles de luz. Los ángeles de oscuridad son los arquitectos, los diseñadores de todos los sistemas que hay a nuestro alrededor, también conocidos como los elementales: tierra, fuego, aire, agua, y a partir de ahí todo, ¿sí? Duendes, hadas, bla, 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 y demás. Son los ángeles de oscuridad. No significa ser malos, significa que construyen el sistema, ¿sí?
lo que a veces se podría llamar la escenografía de nuestra realidad. Y por el otro lado, los ángeles de luz. Los ángeles de luz son los guías, los que llamamos guías. Son los que nos acompañan constantemente para que no metamos la pata en la escenografía y la rompamos. ¿Sí? Son los que nos recuerdan el guión, que tenemos que decir, el diálogo, con quién tenemos que relacionarnos. Cuidado a la vuelta de la esquina porque te va a chocar un camión. ¿Sí? Entonces con un cartel o lo que sea. Son los ángeles que no son ángeles, sino que son seres que están colaborando con nosotros. Los ángeles son otra cosa que van a surgir después. ¿Cuándo surgen? Cuando los ángeles de oscuridad se dan cuenta de que estos seres de acá no hacen mucho que digamos. ¿Sí? Cuando el humano se desconecta. ¿Por qué se desconecta? El humano o cualquier ser. ¿Por qué se desconecta? Por la densidad temporal. Cuanto más estructura mi materia, más desconectado estoy de lo sutil. Y por lo tanto, todo lo que está fuera de mi cuerpo empieza a ser extraño para mi forma nueva. Entonces todo lo que está por fuera no lo logro procesar porque va más rápido que mi computadora. ¿Sí? Y como va más rápido, creo que es una idea nada más y que no existe. ¿Sí? Y me desconecto de eso. Y cuando me desconecto de eso, pierdo la noción de lo que vine a hacer. ¿Por qué pasa eso? Porque perder la noción de lo que vinimos a hacer nos concentra en lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? ¿Vuelvo a decirlo? Sí, por favor. Sí, por favor. El hecho de que ustedes no se acuerden de dónde vienen, para qué vienen y a dónde van, es para que se concentren en lo que son aquí y ahora. En experimentar cada instante, en descubrirse a sí mismos a través de la experimentación. Si ustedes ya saben quiénes son y a qué vienen, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Por eso cada individuo se olvida de lo que viene a hacer, para experimentarlo. Pero llegan momentos, como hablé al principio, en que la Tierra se vuelve a conectar. Y la Tierra dice, a cambiar, entonces todos los individuos tenemos que cambiar rápido. Porque si no cambiamos rápido, la Tierra cambia y nosotros nos tenemos que ir a otro planeta. ¿Sí? Y todo el tiempo que estuvimos acá lo perdemos por haber estado bordeando, como decimos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo en este tiempo? Éramos seres físicos que teníamos muy cerquita la experiencia de haber sido seres sutiles. Entonces íbamos flotando por el aire como si no pasara nada. ¿Sí? Y entonces los ángeles de oscuridad dicen, a esta gente les construimos el mejor sistema jamás creado y no lo aprovechan. Entonces se metieron en nuestros cuerpos y nos dijeron cómo hacerlo. Ahí se convirtieron en demonios. Y estos en ángeles. ¿Sí? Los guías que se transforman en ángeles son aquellos que atraviesan la barrera del tiempo para cuidar la materia y la integridad del alma del ser. ¿De quién? De los demonios, que son los ángeles que construyen el sistema y que, como dicen, estos no hacen nada, lo vamos a hacer nosotros. Entonces se meten en nuestro cuerpo y rompen el libre albedrío, nos quieren destruir, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque quieren llegar rápido. ¿A dónde? No sé. Pero su propósito es llegar rápido. Entonces, ellos están haciendo toda la transformación máxima. Podríamos decir que si ellos hacen la transformación máxima, tienen un gran amor. Pero las patadas lo expresan. ¿Sí? Es como el niño que no sabe expresar amor. ¿Sí? Te pega y te dice te quiero. Es una cosa así. El demonio no sabe qué es lo que tiene que hacer. Perdió la noción de lo que tiene que hacer. Entonces nos lastima. ¿Pero por qué nos lastima? Porque no entiende muy bien. Y los ángeles quieren matar a los demonios para protegernos a nosotros. Entonces están todos también desconectados, igual que nosotros. Nosotros, ¿dónde estamos? En el medio. Somos los seres capaces de poder conectarlos entre ellos a través del perdón, la honra, la gratitud, para poder trascender en la integración. ¿Sí? ¿Se sigue hasta ahí? Bueno, hasta acá lo que corresponde a los sistemas sutiles que nos rodean. ¿Sí? Nosotros hemos creado todo esto para vivir la experiencia máxima, para integrarla y permitir que este universo evolucione y trascienda. ¿Sí? Acuérdense entonces que nosotros venimos de la espiral y esa espiral empieza a dividirse y trascender en esta forma. La espiral de la divinidad en la número 11 se transforma en ADN. ¿Sí? Es lo mismo, es la espiral. Otra forma de espiral.
A través del ADN vamos a vivir la experiencia de todas las otras dimensiones, desde la novena hasta la tercera dimensión. ¿Sí? Entonces, parte de nuestra divinidad está en el ADN, porque es la forma densa de la luz. ¿Sí? Las almas que se tienen rezagadas en este momento de transición de la Tierra y entonces que reclamar después de otro planeta y tienen que esperar un tiempo para salir. Sí, pregunta si las almas que están rezagadas, o sea, que no logran llegar al nivel de frecuencia de la Tierra, si se tienen que ir de este mundo y volver a experimentar en otro. Sí, Esa sería la pregunta. y si tienen que esperar un tiempo, o sea, si Y si tienen que esperar un tiempo. castigo no vuelven a reencarnar rápido porque algo que pase. Bueno, castigo, bueno, no existe. El castigo no existe en el universo. El castigo es una intención propia de decir, mierda, no lo hice. ¿Sí? Entonces uno mismo se queda en la idea de no haber logrado algo, pero nadie te castiga en el universo. Al menos de acá para acá. De acá para abajo, sí, los demonios y los ángeles de oscuridad, sí, si te quedaste muy denso, te castigan, acorde a lo que uno cree que es el castigo. Si tu castigo son látigos, verás látigos. Si tu castigo es quedarte así viendo el horizonte, verás eso. ¿Sí? Es lo que uno se co-crea, en realidad. Pero los que no llegan a la frecuencia de la Tierra o de un mundo X, que no puede llegar a trascender la frecuencia de la Tierra, y ese mundo ya no permite que otra frecuencia más densa esté encima, esas personas empiezan a morir naturalmente, ¿sí? Empiezan a morir y no vuelven a nacer cuando ya la frecuencia cambió del todo. Por ejemplo, ahora nosotros todavía tenemos entre 200 a 300 años para seguir experimentando entrar en la frecuencia. O sea, no es que a partir del 2012 los que mueren no vuelven a nacer más, ¿no? Sino que tenemos unos 200 o 300 años de poder experimentar 3 vidas más, si queremos, ¿sí? Para poder entrar en la frecuencia de la Tierra en la era de Acuario, que es del nuevo tiempo. Los que no, inmediatamente van a otro planeta a empezar desde el punto en que dejaron el anterior, ¿sí? Tal vez con otra experiencia diferente, tal vez no sean humanos, tal vez sean otra cosa, pero están en el mismo nivel evolutivo. El universo lo único que hace no es castigarte porque no llegaste a la frecuencia, lo que hace es protegerte de una frecuencia alta para que no seas dañado en tu experiencia. ¿Entiendes? Lo que nosotros a veces interpretamos como un castigo de uy, no van a poder seguir, es en realidad el sistema protegiéndote para que no te dañes en esa frecuencia alta. Porque hay gente que no lo tolera. Entonces se protege haciéndolo ir a un planeta donde no es retroceder. En el universo no hay evolución. Todo es experimentación. ¿Sí? Entonces, recordemos que karma y dharma son en realidad experimentación e integración. Karma, experimentación. Dharma, integración. ¿Sí? No son cosas diferentes. Esto es un aprendizaje no aprendido y esto es un aprendizaje ya aprendido. ¿Sí? ¿Cuándo tengo karma? Cuando niego a aprender. ¿Sí? Y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque el sistema de la oscuridad inventó la reencarnación. ¿Por qué se inventó la reencarnación? Porque antes hacíamos cosas en millones y millones de años y cuando el amor se empezó a densificar cada vez más y la luz se empezó a trabar cada vez más, empezó el cuerpo a deteriorarse más rápido. Y cuando el cuerpo se deteriora más rápido, muere. Entonces el alma, que sigue vibrando en frecuencia, necesita volver a ingresar en otra frecuencia energética más densa para poder seguir con su experiencia. Lo que no aprendí en esta vida, lo voy a aprender en la siguiente. ¿Eso qué implica? Que el sistema te permite venir las veces que tú quieras. ¿Cuándo te dicen basta? Cuando el sistema en general cambió la frecuencia. ¿Sí? Como decía, si el planeta en general cambia la frecuencia, ahí es el basta. Mientras tanto, puedes seguir todo el tiempo que quieres. ¿Sí? Para llegar a la experiencia humana, ¿es el mismo que hace usted como por ejemplo la Tierra o el Sol? Sí. Cualquier ser lo hace. Este sistema que vimos acá, como dije ayer, acá lo estoy explicando porque ustedes son humanos. Entonces puse la imagen del humano. Pero si ustedes fuesen plantas, habría puesto un árbol.
y es exactamente igual. Hubiese puesto un animal y sería exactamente igual, una piedra exactamente igual. Es lo mismo para cualquier sistema, un planeta que se quiere transformar en un sol, ¿sí? Que viene de un asteroide, ¿se entiende? O sea, la evolución es exactamente igual en cualquier sistema, pero nos tocó el humano ahora, entonces lo vemos de la forma humana. Bueno, sí.